Shalom, shalom, una vez más a todos, a los que se conectan, ¿verdad que sí? La paz del Mesías sea con todos ustedes. Y les decía que hay una sed muy grande por la fe, una fe muy grande. Las iglesias bautistas allá están muy fuertes, tienen edificios grandes, tienen templos grandes. Los pentecostales también, el movimiento pentecostal está muy fuerte también. Y bueno, las congregaciones mesiánicas también, hay muchas, y hay una sed por la palabra. Ellos quedaron admirados, ellos no podían creer que en Panamá hubiese congregaciones mesiánicas, que acá se predicara acerca de Yeshua HaMashiach. Interesante que ellos allá todavía mantienen el acervo del Señor. Ellos no dicen Hashem, no dicen Adonai, el Señor, así. Porque es que la traducción de la Biblia de ellos es mucho más reciente. El Evangelio o las buenas nuevas llegó a Rusia o a esta parte del mundo mucho más tardío. Recuérdense que en aquel entonces la palabra de Dios sale primero hacia lo que era el imperio, en aquel entonces era el imperio griego, ¿no? Hacia el área de lo que ellos llamaban en Asia, o sea, lo que hoy es Turquía, ¿se acuerdan? Y obviamente Grecia, pero Grecia y Roma estaban muy unidas en aquel entonces, porque ellas habían una sucedido a la otra, o sea, que el imperio griego es sucedido por el imperio romano, o sea, era eh, la sucesión de un imperio por otro. Entonces, con más facilidad, las buenas nuevas se mueven hacia Roma, ¿no? Y luego de Roma pasa hacia todo lo que eran las colonias romanas o todo aquello que estaba en el imperio romano, imperaba. Entonces, el francés, el castellano, el portugués, son lenguas romances. O sea que de Roma pasó con mucho más facilidad a Francia, a España, a Portugal, las buenas nuevas de salvación, o sea, el evangelio. Y luego entonces la traducción, entonces, recuerden que la traducción de la escritura, pero la impresión de la escritura se da entonces por en Alemania, etc. Pero, o sea, es llevada con mucho más tiempo a lo que era el imperio romano, colonia. Cuando ella viaja, estas buenas nuevas viajan hacia el área de lo que sería el noroeste. Estamos hablando de Polonia, Hungría, Eslovaquia, los países nórdicos, incluyendo Rusia. Entonces fue mucho más tardío. Por ser mucho más tardío, la traducción a esos idiomas fue posterior. Si la primera Biblia en castellano se ha publicado en el año 1400, si mal no recuerdo, se siente como la primera traducción, ¿no? Para que luego entonces creo que el ruso, la traducción se ha por el año 1700. Entonces, acuérdense que después del año 1923, creo que fue cuando se da la revolución bolchevique, se establece un sistema donde prácticamente es abolida la fe. Entonces no se logró durante ese primer tiempo hasta que el socialista cae, que fue en 1990, no había nuevas publicaciones de Biblia. O sea, las publicaciones Que se doña este que se lo ponga aquí. pocas. Y realmente era un público muy pequeño, que era
¿sí? Que era la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Ortodoxa Rusa, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Que era la Iglesia Ortodoxa Rusa. Ahora, con el cambio de sistema en 1990, entonces el gobierno da una apertura a la fe, pero entonces el gobierno respalda a la Iglesia Ortodoxa Rusa. La Iglesia Ortodoxa Rusa es como decir el catolicismo, lo mismo, con algunas diferencias entre ellos, ¿no? Pero mantienen igual las imágenes, nada más que tienen sus ídolos, ¿no? Si por ejemplo acá veneran a la Inmaculada Concepción, allá está, tiene una virgen de una mujer que hizo algo por allá y ellos la canonizaron. Si acá tenemos a San Juan Bosco, por decir un ejemplo, o a San Martín de Porras, o a otro ídolo, ellos allá tienen a sus sanes de los milagros que ocurrieron en el área de ellos. Entonces esos son los que ellos veneran. Por ejemplo, ellos tienen un santo muy famoso que se llama San Jerónimo, y para ellos es una de sus máximas deidades, ¿no? Entonces la diferencia es que, por ejemplo, los templos ortodoxos no tienen silla donde la gente se pueda sentar, porque ellos dicen que es una irreverencia entrar al templo donde está el Eterno y tú vas a sentarte. Hay sillas para las personas que tienen problemas para estar de pie, para los ancianos, para los minusválidos. Pero si usted es una persona que no tiene esos problemas, usted tiene que quedar de pie ahí en el servicio el tiempo que usted va a estar allí. Pero son muy parecidos, la arquitectura externa. Entonces, con esa apertura, también se dio una apertura entonces a la fe, al resto del cristianismo, ¿no? Con algunas prohibiciones. Por ejemplo, han prohibido a los testigos de Jehová, ¿no? Es prohibido en Rusia. Y creo que los mormones también son prohibidos porque ellos aducen que esas son religiones como que representan mucho al imperio norteamericano y que lo que llevan más bien es algo de espía, o espían a los pueblos. Y las iglesias cristianas, entonces, como el resto, la bautista, creo que los adventistas también han tenido una actitud como que más respetuosa al Estado, al gobierno, a las instituciones. Pero de que hay un pueblo grande y muy sediento, crea lo que no hay. Y ellos, pues, le decía yo al hermano que desde que llegamos allá hasta que salimos nosotros, nos exprimieron como cuando usted exprime una caña para sacarle un jugo, en testimonios, en reuniones de celulares en los hogares, visitamos células, visitamos otros tipos de sinagogas más ortodoxas, nos llevaron a conocer cementerios de ellos abandonados, porque recuérdense que cuando hubo el cambio de gobierno, el gobierno socialista a democrático, capitalista, pues muchos se fueron para Israel. Y usted llega, usted ve un cementerio judío abandonado totalmente, por completo. Las lápidas allí donde recuerdan que un tiempo en esa comunidad hubo una comunidad pues, judía y había un cementerio allí. Bueno, esta para allá esta semana, la 12, Vallejí y Vivió, nos habla de los últimos días de Jacob y de Joseph, y las palabras proféticas dadas por él a través de Jacob, el patriarca. Como siempre les he dicho, hay tantas cosas que uno puede aprender, hay tantas cosas que uno puede compartir. Por ahí hay algo que me llamó poderosamente la atención y que deseo compartir con ustedes y que está ligado a lo que somos nosotros hoy en día. ¿Por qué empecé con el tema de Rusia?
Porque efectivamente la palabra de Dios confirma quiénes somos nosotros. Y uno de los aspectos que nosotros debemos tener bien claro y que nosotros enseñamos mucho aquí es tu identidad, quién tú eres. ¿Quién tú eres? Ellos como están empezando, esa congregación tiene como 5 años a la que yo fui, son muy jovencitos, bien jovencitos, a tal grado de que el pastor le dice, Marisa viene de una iglesia cuadrangular, usted es cuadrangular, no se preocupe, usted es cuadrangular. Y la hermana viene una adventista y dice, usted es adventista, no se preocupe. Y ella viene de una bautista y dice, usted es bautista. Cada uno que es en la región donde vino, dice, no se preocupe. Porque para él, él entiende que en la medida que ellos van creciendo, ellos van a ir entendiendo quiénes son ellos dentro de la palabra. Porque cuando tú sabes quién tú eres, tú sabes cómo comportarte, ¿verdad que sí? Eso pasa mucho cuando los jovencitos, los niños, crecen con mamá y con 4 o 5 hermanitas. Y el niño resulta que es el más chiquito de la casa. Entonces a veces no lo sabemos criar bien a ese niño que es más chico. Y él va creciendo con esas actitudes un poco de las hermanitas y de la mamá, ¿no? Entonces llega el papá o una de las hermanitas le pega y que, oye, tú eres varoncito, ¿qué te pasa? Porque él en su inocencia, ¿no? Quiere imitar a los que están más cerca de él, ¿no? Quiere imitar a aquellos que él ve que todo el mundo quiere, que todo el mundo adora, que todo el mundo abraza. Y será que entonces tú le das una palmada. Entonces tú le enseñas desde muy pequeñito qué identidad. Yo tengo una vecinita, pobrecita, de como en kinder, y se baña así en la parte afuera desnuda. Y yo, oye, fulana, ¿qué tú haces ahí? Vaya, vestise, vístase. ¿Por qué? Porque tú le enseñas a las niñas una cosa que se llama pudor, ¿verdad que sí? Usted ve un niñito de 4 años por ahí en pelotita, tú te le echas a reír. Vaya, esa pelotita afuera, usted le dice. Pero una niñita de 4 años, tú no la puedes por ir corriendo como si fuera nada, ¿verdad que no? Lo primero que te viene a tu mente es que, ay, la pica un bichito. No, hombre, no piensas, la pica un bichito, se infecta, qué sé yo. Y luego, un poquito más el tema del pudor, ¿verdad? Porque siempre hay un enfermo por ahí que está viendo a las niñas. Entonces tú, como eres inocente, no sabes. Lo importante es que tú vas enseñando qué cosa, identidad, ¿verdad que sí? Identidad. Yo le aseguro que los hermanos del Salvador conocen el himno nacional del Salvador. Y yo les aseguro que ellos, al ver su pasaporte, se sienten orgullosos porque ven, ¿qué cosa? Ven ahí el escudo, el emblema nacional, ya sea la bandera o el escudo de su país. Entonces uno crece siendo orgulloso de lo que uno es, ¿verdad que sí? Entonces es bien importante que también nosotros, en la medida que vamos creciendo, sepamos quiénes somos nosotros. Y para entender quiénes somos nosotros es a través de la palabra, porque al saber quiénes somos nosotros vamos a saber que cuando estamos en el mundo, como dijo el Mesías, entendemos nosotros que estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. O sea, nosotros no podemos andar en las cosas que anda la gente del mundo, aunque nosotros estemos en este mundo. Pero ¿cómo nosotros vamos a sentirlo? A ver, en la medida que yo voy estudiando la palabra y la palabra va entrando a mi vida. Desde niño, ¿no? Porque de repente en la escuela hay una actividad, ¿no?, muy social. Entonces tú ves el niño involucrado en esa actividad social de la escuela. Y tú sabes que tienes que decir, mira, pero es que nosotros esas fiestas no las celebramos. Nosotros no somos de ellos. No sé si me explico, ¿no? Entonces nosotros le enseñamos qué cosa. Por ejemplo, mira, aquí en Panamá hay una costumbre. Celebrar la fiesta del campesino. ¿Y usted sabe para cuándo se celebra? Justamente para la fiesta de Sukkot. Entonces en las escuelas, los profesores, y eso es como una moda porque también la celebran las iglesias. Entonces ellos celebran la fiesta del campesino y en las escuelas hacen un rancho. Hacen un rancho grande de pencas de palma. Y usted ve las iglesias cristianas con el mismo rancho de penca de palma. Entonces, y nosotros hacemos nuestro, pero ¿por qué? Pues no tenemos un fundamento, ¿verdad que sí?
y entendemos por qué nosotros tenemos que hacerlo. Y a nosotros nos da tristeza cuando vemos entonces y nos acercamos a estas iglesias y vemos que hacen una celebración que es meramente como cultural, meramente tradicional, porque todo el mundo lo hace, porque el concilio dijo, mire, para esta época vamos a hacer esto, ¿no? Y lo hace. Es lo mismo que el 25 de diciembre, porque la fecha del nacimiento del Mesías, hacen los famosos nacimientos, no sé en El Salvador, pero en Panamá ahí se acostumbra a hacer un nacimiento. Y ponen unos animalitos y un bebecito y hacen un ranchito y le ponen lucecita. Y nosotros sabemos que todo eso tiene que ver con qué cosa, con el Mesías, pero no en el tiempo correcto, ¿verdad que no? ¿Por qué ponen tantas luces? Porque sabemos que es la fiesta de las luces, pero ellos no le enseñaron que Él es la luz del mundo y que justamente nosotros estamos esperando la estrella que viene del oriente, porque dice que cuando venga el Mesías, primero vendrá la estrella del oriente. Y por eso cuando se hace una azúcar, se hace con pencas de palma, con un espacio abierto para ver el cielo, ¿verdad que sí? ¿Y por qué el tema de los animales y todas estas cosas? Porque justamente la gente viajaba para esa época desde lugares muy distantes con sus animales, donde llevaban cargamentos y cargas para compartir en la fiesta de Sukkot. Pero no fue que él nació en un establo de animales, ¿verdad que no? Entonces, todas esas cosas uno lo tiene claro, esa es la identidad. Y todo eso está ligado con la palabra que el Eterno le da justamente a Jacob para que le dé a su hijo José acerca de uno de sus dos hijos, cuando él pues ya va a despedirse de esta tierra, y él desea bendecir a sus nietos, dar una palabra de fe, dar una palabra poderosa, y orar por ellos. Y es allí donde él, ¿verdad que sí? Pues le dice a José, ¿verdad que sí? Primeramente que los hijos de José serían de él. Y eso nos habla a nosotros del poder que hay en nuestras bocas, ¿verdad que sí? Para bendecir no solamente a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos, a nuestra generación. Por eso es muy importante tu boca soila, ¿verdad que sí? Para que bendigas a tus nietos. Muy importante sus palabras, hermana Diana. Eso es muy importante sus palabras, hermana Marisa, el día que tengas nietos. Silvia, el día que tú tengas nietos. Hermana Mili, el día que usted tenga nietos. Luisito, ya tienes nietos. En tu boca hay poder. Usted, hermana Beatriz, en sus palabras hay poder para bendecir a sus nietas. ¿Verdad que sí? En nosotros hay poder para bendecir a nuestra generación. Por eso uno tiene que cuidar mucho lo que uno dice, lo que uno habla, lo que sale de nosotros. Por eso te ve mucha gente enferma, mala, porque en vez de recibir una palabra de bendición, hablamos mal para nuestros hijos, para nuestros nietos, los atamos, por lo dicho en nuestra boca. Él lo declaró que serían hijos de él. Y él les recuerda, en el verso 7, capítulo 48, él le dice, en cuanto a mí, dice, viniendo de Padán Aram, Raquel murió a mi lado en la tierra de Canaán. Allí la sepulté en el camino Efrata, que es él tenía necesidad de recordarle a su hijo cómo su mamá murió, dónde murió y dónde la tuvo que enterrar. Miren esto es bien interesante. ¿Dónde nació el Mesías? ¿Dónde nació? No fue en Belén, justamente en Belén. Como una cosa tiene relación con otra, nada es casualidad, ¿verdad que sí? Nada es porque sí, no, todo en la fe tiene un porqué, tiene una razón, tiene un propósito. Y él le recuerda a su hijo, recuérdense que ya desde hace mucho tiempo, ¿por qué él se separa de José? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Porque ya en la familia había división, ya había problemas entre sus hijos, ¿recuerdan? Y por eso él tuvo que separarse del chico. Pero él sentía recordarle a su hijo, ya anciano, lo que todavía había en su corazón, lo que sucedía en él, por lo que él en él
pasaba, por lo que él ocurría. Al ver a sus hijos les dijo, acércalos para bendecirlos, ¿sí? Acércalos para bendecirlos. Número 10. Dice que sus ojos estaban opacos por la vejez. Sus ojos estaban opacos por la vejez. Por eso, escúchame, aunque tus ojos ya no vean, hay poder en tu boca. Hay poder en tus labios. Hay poder en tu lengua. Nunca te olvides de eso. En ti hay poder para bendecir. En ti hay poder para bendecir a tus hijos, para bendecir a tus nietos. Dice, acércalos porque yo deseo bendecirlos. Él los acercó, ¿no? Y los bendijo. Pero los bendijo cruzando la mano, así. Porque él sentía, ¿verdad que sí? Que a pesar de que su hijo lo había colocado, el mayor a la derecha y el menor a la izquierda, el poder de su bendición, miren esto, interesante, el poder de tu bendición en ambas manos no es lo mismo, ¿se dan cuenta? No estoy diciendo que por eso los zurdos ahora no se preocupen por eso. En este caso porque él era derecho, ¿verdad que sí? Pero tu vigor, si eres derecho, no está en la derecha, ¿verdad que sí? Y si eres izquierdo, está en la izquierda. Lo cierto es que él entendió que tenía que bendecir, aunque fuese el menor, porque eso tenía un propósito, eso tenía un porqué, eso tenía una razón, ¿no? Y eso tenía un porqué. Sin embargo, José no lo entendía y trató pues de aclararle a su papá por qué lo hacía. Sin embargo, él les recuerda, dice, miren el verso 15, dice, el Dios ante quien fueron agradables mis padres. ¿Dónde está Luis? ¿Ves, Luis? ¿La leíste, Luis? El 15. ¿Cómo dice el 15, Luis? ¿Ah? Luego bendijo Jacob a José su hijo. ¿Cómo le dijo? El Elohim. ¿Ves que no dice Yahweh, Luis? ¿Ves? Entonces no siempre hay que decir Yahweh, porque no siempre la palabra lo dice. Entonces hay que aprender a ser mesurado, ¿no? Cuando yo todo el tiempo voy a estar diciendo Yahweh, no. Tenemos que aprender a usar el nombre eterno de una manera prudente, mesurada. Ahí dice, el Elohim, ante quienes fueron agradables mis padres, Abraham y Isaac. O sea, él reconoció. ¿Qué reconoció él? A ver, ¿qué reconoció? Que sus padres, Abraham y Isaac, habían sido de agrado a quien, al Elohim, a quien él le pedía bendición. Cuando tú miras a tu mamá o miras a tu papá, míralo. Y tú te das cuenta que tu mamá o tu papá no es cualquiera. Entonces él lo reconoció. Sí, él lo reconoció. Por eso es muy importante, sí, que siempre mires a tu mamá o mires a tu papá. Y mira si no ha sido benevolente tu mamá con tu papá o con tu mamá. Yo no sé, pero nosotros hemos pasado por pruebas grandes en nuestras vidas. Pruebas que de repente muchos no lo hubiesen aguantado, estuvieran muertos. Porque hay pruebas tan difíciles que no cualquiera puede pasar. Pruebas que uno personalmente sabe, no lo sabe nadie, porque hay pruebas personales. Que tú dices, esa tontería. No, eso no es tontería. Hay cosas que son muy personales de uno y que uno sabe que en ese momento fue algo grande y maravilloso. Entonces Jacob entendió, comprendió, ¿verdad que sí? En su oración, mire lo que dice ahí. Dice, el Dios ante quien fueron agradables mis padres Abraham e Isaac. Y luego él reconoce. ¿Qué dijo él? Ahí mismito Luis. El Elohim que ha sido mi sustento desde mi juventud. Miren lo interesante de esto. El Elohim que me ha sostenido. Porque yo estoy donde estoy. Porque yo soy lo que soy. Porque yo soy. Es lindo cuando en cada caminar tuyo. Y por eso yo digo a ustedes, saquen tiempo para el eterno. A veces ustedes se pierden. Saquen tiempo para el eterno. Dejen el afán. Andan demasiado afanados. No tienen tiempo para servir en la casa del Adón. Dejen el afán.
Cuando tú entiendes que tienes que aprender a descansar y que tú tienes que ser agradable al Eterno, porque Él tiene cuidado de ti 6 días a la semana. Y Él nada más quiere que tú le regales el Shabbat. El Shabbat regálaselo. Que los viernes temprano tú estés aquí ya, para que empecemos temprano. Hoy yo me voy temprano. Gracias, Rey. Tú eres bueno, tú has sido misericordioso. Me voy temprano, voy a quitarle el polvo al altar. Vamos a acomodar la cocina, vamos a arreglar la nevera. Vamos a comer algunas cosas que vamos a compartir mañana. Hoy me llego temprano para que compartamos la cena del Shabbat en casa. ¿Cómo hacen los judíos? A ver, los judíos tienen normas, ya se llaman halajot, costumbres de ellos, que en cierta medida el Eterno las ha permitido con un propósito. Y una de esas halajot dice que ustedes, si viven más una cierta distancia, ya usted no puede viajar, tiene que quedarse en la casa, porque para ellos eso es trabajar. Y el Eterno no quiere que tú tengas trabajo, entonces, como tú estás lejos, quédate en tu casa, ¿sí? Pero eso sí, comparte una cena del Shabbat en casa. Entonces significa llegar temprano, arreglar la mesa, compartir los alimentos, para escuchar la palabra que tiene la cabeza del hogar. El padre, la madre, quien el Eterno pone por cabeza. Cantar unas alabanzas, darle gracias al Eterno. No necesariamente tienes que cumplir con rituales. No es eso. Es lo que el Eterno quiere, que tú aprendas a cultivarme y a ser agradecido. Y entre ustedes compartir un testimonio, cómo le fue en la semana, cómo le fue orar, bendecirle. Ahí se aprovecha para el padre, la madre, bendecir a sus hijos con la bendición de Efraín y Manasés, la bendición de Sara, Rebeca y Lea. Eso es lo que quiere el Eterno en nosotros, que nosotros reconozcamos que gracias a Él somos lo que somos hoy en día y que gracias a Él estamos donde estamos hoy en día. Yo mientras estuve por allá, por esa nación lejana, yo todos los días veía la mano del Eterno. Todos los días. Usted sabe lo que es que una persona que no te conozca y nunca te ha visto en tu vida, te vaya a buscar al hotel y te diga, véngase para mi casa, usted va a vivir conmigo todos estos días. Y sin conocerte te dice, usted le toca enseñar hoy. Claro, cuando tú conoces la palabra, sabes lo que dice la palabra, ¿verdad que sí? La palabra dice que ya no nos necesitamos cartas de recomendación, ni que eso, rabino, déme una carta, porque dice que ya están escritas en nuestros corazones. Yo veo al hermano, y yo sé si un hombre o una mujer del Eterno. Pero si tiene algo diferente, Baruch Hashem, no importa, venga, comparta, porque también nos edifica a nosotros y también nosotros estuvimos repartiendo, ¿recuerdan ustedes? Hace como 6 meses, repartimos como 200 Biblias. Creo que a los hermanos del Salvador les tocó, ¿verdad que sí? 200 Biblias que eran de un grupo mesiánico que no tienen unas cosas diferentes. Por ejemplo, ellos guardan el Shabbat un lunes, a veces les cae martes, a veces les cae un miércoles. Ellos dicen que, por ejemplo, el Shabbat no se cuenta a partir de la luna nueva, sino a partir de la luna llena. Y cosas por ahí, Baruch Hashem por ello. No vamos a jugarlo, no vamos a señalarlo. Cuando venga el Mesías, Él va a aclarar todas las cosas, ¿verdad que sí? Mientras tanto, nosotros tengamos como paz en nuestros corazones. Y así fue. Ustedes no tienen idea. Todos los días yo veía la mano del Eterno de alguna u otra manera. Entonces, Jacob lo entendía y lo comprendía. No he llegado donde yo quería llegar, que era el principio de lo que le dije, nuestra identidad, pero ya estamos llegando. El verso 16. ¿Qué más dijo él? Él reconocía que, ¿qué cosa? Que gracias a su Dios, ¿verdad que sí? Que lo había sostenido. Y gracias a quién más, el verso 16. ¿A quién más él agradecía? ¿Ah? ¿Quién me lo dice? ¿Quién me lo dice? El verso 16. Él le agradece al Dios de sus padres, ¿verdad que sí? Sí, ahí lo dice, ven el verso. Luego bendijo Jacob a su hijo y le dijo, en Elohim, ante quién fue orar, que mis padres no los hizo. Pero ¿y a quién más? Él agradeció. Verso 16. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo dice? Dígamelo con su palabra. ¿A quién más él agradecía en el verso 16? ¿A quién? Dígalo duro. ¿A quién más? ¿A quién?
La gente no escucha, yo no escucho. ¿A quién más? Daniel, ¿a quién más él agradecía? ¿Ah? Al ángel. ¿Y en griego cómo se dice ángel? Malaj. ¿Y un malaj qué era realmente? ¿Era un ser blanquito con alas y una aureola? No. Podría ser alguien como los que visitaron a Abraham, que se sentaron a comer con él y Abraham le lavó los pies, ¿recuerdan? También se le dice como mensajeros. Pero él menciona el ángel. Él entendía que gracias al Eterno y gracias a quién, el ángel. Vamos a decir, si el martes el hermano Guillén nos profundiza acerca de ese ángel. ¿Cuántas veces en la Torá leemos la palabra? Yo tengo mi concepto, hermano Guillén, no lo voy a decir, bueno, para usted para el martes, sí. Él agradece a ese ángel, dice, a ese malaj, dice, que me ha salvado. Ese malaj era un qué entonces. ¿Qué era ese malaj? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un salvador. Ah, ya están entendiendo por ahí ese mensajero. Porque en vez de que si usted pone ángel, como nos enseñaron a nosotros, ¿qué va a pasar? No, ángel no puede salvar. Pero salvador, ¿cuántos salvadores hay? Me decía un amigo cristiano en Rusia, me decía, pastor, lo que pasa es que esto es muy difícil, me dice. Necesitamos entrar en un plan de salvación. Yo le digo, no, tú necesitas un salvador, no un plan de salvación. Si tú tienes un salvador, Rizo, me salvé. Así decimos en Panamá, me salvé, que vino el hermano Guillén. Me salvé, que vino la hermana Beatriz. Me salvé significa, me benefició, me sirvió. Yo iba a salir para un lado y no tenía cómo salir, y Rizo me llamó y me dijo, pastor, ¿qué está haciendo? Pastor, ¿qué está haciendo? Digo, Rizo, voy a salir. Dice, ¿lo paso recogiendo? Digo, oh, me salvé. Rizo me va a recoger. Ayer Zoila me salvó. Tremenda sopita que me trajo Zoila con arroz bien rico, Zoila, muchas gracias. Me salvó Zoila. ¿Cuántos probaron el guineito que les trae? Es un guineito de mi casa. A muchos les salvó ese guineito porque era dulce. Le quitó el apetito, ¿sí? Me salvé. Entonces, ese ángel era su qué. ¿Su qué? Su salvador. Recuérdense que más atrás leímos, ¿sí?, acerca de Abraham y la simiente, ¿se acuerdan? Tú y tu simiente serán de bendición, ¿se acuerdan? Entonces por allá le llamaba simiente, ahora por acá le llama un malaj, dice ahí. ¿De qué lo había salvado ese malaj? Luis, ¿de qué lo había salvado ese malaj? Por eso es bueno utilizar mejor la palabra hebrea, no use la palabra en castellano, porque si tú lo usas en castellano, vas a pensar otra cosa, lo que nuestra mente nos enseñaron. Ese malaj, ¿de qué lo había salvado Luis? Ahí está, de todo. O sea, que ese malaj siempre estuvo al lado de él. Ojo, presten atención, fue la creo que tenga una pluma. Ese malaj de todo lo había. Él no dijo malajín. Él dijo los malajín que tú me enviaste, no, él se refirió a uno. Y que ese malaj lo había salvado de todo. Ahora imagínense, ahora todas las pruebas por las cuales pasó Jacob. Y donde pudo realmente ser salvo. Y él reconoce que fue gracias a quién, Luis. Gracias a quién, Luis. A ese malaj que el Eterno le había vendido. Entonces, gracias a quién. Al Dios de él. ¿Y a quién más? A ese malaj. ¿Qué hizo él? Dice, bendiga a estos muchachos. Y se han llamado. ¿Se da cuenta cómo usa la frase él? Gracias al Elohim de sus padres, ¿y a quién? Al malaj que le ha salvado de todo, bendiga a estos muchachos. Fíjense que él no dijo, Elohim de mis padres, bendiga a estos muchachos. No, él sabía que hay una autoridad superior, ¿verdad que sí? Pero que esa autoridad superior enviaba a quién, ¿Rizo? ¿A un qué? A un malaj, para que lo salvara de todo. ¿Y quién es nuestro Salvador en estos tiempos? ¿Ah? ¿Cómo se dice Salvador en hebreo? Yeshua. ¿Se dan cuenta?
Hubo gente grande en El Salvador que decidieron ponerle a su país el nombre. A su país. Es como en Bolivia, decidieron ponerle a su ciudad La Paz. Yo les aseguro que por ahí había efraimitas detrás, hijos de Israel, gente que no podía decir somos de la casa de Efraín o de Manasés, o somos de la casa del norte de Israel, o somos de la casa de Judá. Tenían que poner algún nombre. Y por eso te ve que en Panamá hay una ciudad que se llama así, la ciudad de ¿qué? De David. ¿Usted cree que se lo pusieron por casualidad? Todo había un propósito y un porqué. ¿Por qué todas las iglesias evangélicas, muchas tienen nombre en hebreo? Porque hay algo que está dentro de ellos. El Shaddai, casa de Jacob, me decía un hermano mesiánico de Cuba, me decía a mí. Nosotros somos hijos de Jacob. Somos hijos de Jacob. El pastor es que no podemos ponerle hijos de Israel en Cuba porque ya nos ven mal. Bueno, Jacob, no hay problema. Pero recuérdense que Jacob, el Eterno lo llamaba Jacob, ¿cuándo? Porque Jacob fue uno de los pocos que él le cambió el nombre. Abraham se lo cambió y más nunca recordó el viejo nombre de él. Se llamaba Abraham, después luego te va a llamar Abraham. Y más nunca le recordó su nombre pasado. Si fue Sarai, se lo cambió a Sara, pero más nunca le recordó, pero a Jacob sí. Jacob, cuando él se portaba mal, le decía Jacob. Pero cuando él se portaba bien, le decía Israel. Fíjense, vaya al texto y léala para que usted vea. Es una observación que por ahí me la enseñó un amigo, un rabino. Y yo empecé a averiguar efectivamente. Entonces el Jacob, y yo le decía a mi hermano Cuba, pero siervo, mira, pero mira esto y dice, tranquilo, dice, no te preocupes, por ahora el Eterno entiende que no podemos llamar a Israel, dice, no te preocupes, Baruch Hashem. Sean bendecidos por ello, ¿verdad que sí? Bien. Su padre rehusó porque su hijo le dijo, mira, pero en el 19 hay un secreto, miren el secreto del verso 19 que era el que yo quería compartir con ustedes. Su padre rehusó y dijo, no sé, hijo mío, yo sé, o sea, no te preocupes que yo bendiga con la mano derecha al menor y con la mano izquierda al mayor, no tengas celo por ello, ¿sí? Dice, él, refiriéndose al mayor, él también llegará a ser grande, ¿sí? Porque él bendice a sus hijos, los dos van a ser grandes. Dice, sin embargo, su hermano menor, ¿qué pasaría con él? Será más grande que él. ¿Y qué más va a pasar? Y su descendencia llegará a ser ¿qué cosa? Ahí está. Eso es lo que yo quería compartirle a ustedes. Miren todo lo que me he demorado para llegar hasta ahí, ya casi terminando. Su hermano llegaría a ser plenitud. ¿De qué cosa? De las naciones. Melá Hagoyim. Él tiene una palabra profética. Él sería la plenitud de las naciones. O sea, no le dijo, él sería la plenitud de Israel. ¿Y cómo esto se relaciona con todo lo que el Eterno le dijo a Abraham cuando le dijo, en ti y en tu simiente, ¿quiénes serían bendecidos? ¿Solo los judíos nada más? No. ¿Quiénes serían bendecidos? Todas las naciones de la tierra. Entonces, ¿cómo esa bendición iba a llegar allá? Hermano Guillermo, porque de repente vamos a aprovechar el martes, nos hablo un poquito de eso yo. Y la Torah la vamos a seguir diciendo, no hay problema. Por de repente hay esos elementos de ese malaj, como esa bendición de que el mundo será bendecido. Y luego Pablo aclara que en el libro de Gálatas dice, esa simiente es ¿quién? Yeshua HaMashiach. ¿Me acuerdan? Él lo dijo. ¿Por qué? Porque no aparece la palabra Yeshua. Entonces, como no aparece la palabra Yeshua, Pablo tenía que aclararle de esa simiente, de la que está hablando allá, esa simiente. Pero ¿cómo sería ese proceso, pues? ¿Cómo sería ese proceso de que la plenitud de las naciones? ¿Verá que sí? Y ahí ustedes lo van a ver más adelante, cómo luego el Eterno permite la división de Israel en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur.
Primera de Reyes, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 12. Y ahí podemos ver cómo la casa del norte, también llamada casa de Israel, finalmente, pues se termina mezclando. El Eterno se enoja con ellos porque el rey del norte, Jeroboam, en su celo, porque él no quería que fueran a adorar a Jerusalén, él no entendía que eso no tenía que ver nada con la casa del sur, simplemente él había prometido y había jurado que por el amor que él sentía por su siervo David y por Jerusalén, él no permitiría nunca que Jerusalén desapareciera, ni que los judíos desaparecieran, la casa. Él dejaría, dice, una tribu, que obviamente al referirse a una tribu, no se estaba refiriendo a Benjamín, porque Benjamín luego era asimilada por la casa del sur, la casa de Judá. Mas sin embargo esa promesa solo se lo dio a la casa de Judá, porque era en la casa de Judá, prácticamente la mitad estaba en Jerusalén, y había una porción que estaba en los predios de Benjamín. Y todo esto tiene una relación. ¿Por qué Benjamín y Judá? Porque recuérdense que fue Judá el que peleó. Recuérdense, Judá, ¿se acuerdan cuando José estaba solicitando a su padre que le trajera, a sus hermanos, que le trajeran a su hermanito menor, porque él quería verlo, recuerdan? Y Judá tuvo que hacer una promesa: ese padre, yo te lo juro que yo te llevo al muchacho, pero yo te lo traigo de regreso. Él fue el que lo rescató, ¿se acuerdan? Él fue el que rescató a Benjamín. Hay una relación espiritual allí, como de continuidad, porque él era el hijo menor. Él era el hijo menor de quién, de su padre Jacob. Pero a su vez, el Eterno había constituido, aquí usted lo puede, en Génesis 40, constituye aquí a Judá como el que llevaría el poder, el cetro, la autoridad. Entonces, al darle al Eterno ese cetro, ese poder, esa autoridad, le delega el cuidado de quién, del más chico, del hijo amado de Benjamín. Por eso Benjamín queda como la única tribu al lado de Judá. Sin embargo, Benjamín es asimilado. La casa del norte, pues, se divide, se mezcla, y simplemente es esparcida por el mundo entero, porque ya el Eterno lo había prometido, que si ellos se apartaran de su palabra. Levítico 26 creo que nos enseña, y lo vamos a ir viendo tal vez esta semana. Vamos a hacer un par de coloquios con el hermano Guillén, y vamos a conversar acerca de cómo fueron esparcidas las ovejas, y cómo en el mundo entero están esparcidas, y cómo hoy están regresando, y cómo esto Pablo lo relaciona justamente con la plenitud de los gentiles, y cómo el Mesías envía a sus discípulos y los llama claramente ovejas de la casa de Israel, y cómo en Hechos 1 ellos le recuerdan y dicen: Maestro, ¿cuándo tú restituirás el reino de Israel? Siempre en ellos, en su mente, había ¿qué cosa? Ese pensamiento de que ese gran reino que había sido establecido con David tenía que volverse a levantar. Lo que nosotros nos llaman como el reino de dónde. Siempre nos dice que de dónde, de los cielos. El reino de los cielos, el reino de los cielos, no, sí, pero ¿cómo se llama ese reino? ¿Se acuerdan que yo decía? Todos los reinos tienen un nombre. El reino de España, el reino de Inglaterra. Averígüense por allí ustedes, el reino de Dinamarca. Todos los reinos tienen un nombre. Pues el reino del Eterno se llama así, Israel. Y obviamente están los israelitas, que somos marcados y señalados por él. Como dice el Mesías: mis ovejas, ¿qué hacen mis ovejas? Oyen mi voz y me siguen. Esos son los que su ruaj interno hierve por dentro. Y dicen: no tengo un documento para demostrar que yo soy de la casa de Judá, porque es lo que ellos piden, ¿verdad que sí? Pero estamos marcados por el ruaj, y él sí sabe quién somos, de esas ovejas perdidas, que ahora, conociéndola, sabemos
que no estamos perdidos. ¿Y por qué es importante identidad? Ojo, ¿por qué es importante identidad? Ya para terminar, ¿sí? ¿Por qué es importante? Porque nos trae bendiciones y beneficios. Imagínese usted a mi hermana Patti. Ella no conoce a sus hijas, las conoce. ¿Te imaginas que una persona llegue ahí donde están ellos hospedados y se va aquí? Y ella va a decir, discúlpeme, usted no es de aquí. Porque ella conoce a sus hijas, ¿verdad que sí? ¿Y quiénes entran a su casa? Solo sus hijas, su esposo, su suegra. No entra más nadie. ¿Por qué no? Porque lo que tú tienes es para lo tuyo. Usted va al supermercado y hace un súper, ¿sí o no? Hizo un súper. Y después va en el taxi con su súper lleno. Y el taxi se estaciona ahí en el semáforo. Hay un indigente. Usted le da una bendición, ¿verdad que sí? Y usted busca ahí lo que usted puede, lo que usted cree. Pero nada más eso que está ahí, nada más, tal vez le da un dólar, tal vez le da 50 centavos, o tal vez le da algo de comer. Pero es súper grande para quién, para lo suyo, ¿verdad que sí? Entonces, hay una diferencia entre un hijo y alguien que no es tu hijo. Entonces, yo tengo que tener claro quién soy yo. Cuando yo tengo claro quién soy yo, entonces yo debo saber cuál debe ser mi actitud, mi andar y mi caminar, y cómo debe ser mi proceder en todas las cosas que yo hago. Pongámonos de pies, ya son las 20, 7:20, y démosle gracias al Eterno por la palabra del día de hoy. Si Él les dice que Efraín sería bendecido porque él sería, ¿qué cosa? La plenitud ¿de quién? De todas las naciones. Efraín es la plenitud de las naciones. Si tú no te crees un hijo de cualquier tribu, apréndetelo. Eres un descendiente de la casa de, aleluya, Efraín. Lo que muchos llaman por ahí efraimitas, ¿sí? Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'shivanu al divrei Torah. Gracias, Padre, por esta palabra que hoy tú has permitido compartir con tu pueblo. Que ellos, Padre, cada día más tengan claro quiénes son ellos. Solo conociendo tu identidad, puedes conocer tus derechos, pero también tus deberes. Podrás saber cómo va a ser tu andar y tu caminar, tu pensar. Si tienes duda, pues mira a tu mamá, mira a tu papá, y podrás decir como dijo Jacob cuando oraba: el Dios de mis padres, el malaj que tú me has enviado y que me has salvado de todo donde yo he estado. Bendice a mis nietos, bendice a mis hijas, a mis hijos, bendice a mi prole, bendice a mi descendencia, bendíceme, mi rey. Yo doy porción de justicia por amor a tu nombre. Gracias por esta palabra. Bendice las ofrendas del día de hoy, mi rey. Bendice los alimentos que vamos a compartir y bendice la salida. Y prepáranos, mi rey amado, para esta semana, donde iniciamos ya el libro de Éxodos, la salida del pueblo, donde empezamos, mi rey, aleluya, en el nombre poderoso de tu rey, Yeshua Mashiach, luego es tuyo. Te damos gracias por la familia de mi hermana Lili en Venezuela. Cuídalos a ellos allá, Padre. Te damos gracias por la familia de Silvia en Nicaragua. Guárdalos allá. Gracias por mis hermanos de El Salvador, que cada día más se enamoren de este país, que nosotros seamos de testimonio y de ejemplo para ellos. Bendice a la congregación en El Salvador, al pastor, nuestro amigo, a todas las congregaciones de nuestro hermano Guillén. Llega a ministrar y apoyar con este mensaje, Padre, que tú le has dado a él. Mira a sus hijas, Padre, bendícelas, niñas hermosas. Síguelas cuidando y llevando a la porción de la justicia por amor a tu nombre. Gracias por todo y cada uno de los que hoy hemos estado aquí, por los que no han podido venir, Padre, bendícelos todos. Por los que se han conectado, a quien no he podido recordar sus nombres,
bendícelos también a ellos. Gracias por todo lo demás. En el nombre poderoso de tu nombre, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, Shabbat Tov. Tú que estás en casa, Shabbat Tov. Le decimos todo qué cosa. Un Shabbat Tov entre todos ustedes. Felicítense.